En cuanto a lo que es granulometría, nos vamos a referir básicamente a todas las partículas del suelo que nos sirve a nosotros para clasificar el suelo, ¿no? Ahora, si hablamos a nivel, por ejemplo, de brechas o de bolones o de yumbos o de adobes, no están para lo que es una clasificación de suelos, ¿no? Básicamente corresponden a todos aquellos elementos o partículas que corresponden a arenas y a gravas, ¿no? A gravas gruesas, medias, ¿no? Entonces, y los menores que vendrían a ser los limos, las arcillas, ¿no? Entonces, de ellos nos vamos a encargar ahora de hablar, ¿ya? Y cuando nosotros hablábamos acerca de las eh, designaciones, como los bloques, los boleos, que son de 15 a 30 centímetros, ellos prácticamente no son considerados, a pesar que son parte integrante del estrato de un suelo que se encuentran en el terreno, ¿no? Porque no todo es grava, no todo es arena, limo y arcilla. También encontramos materiales mucho más grandes, como en el caso de los bloques, de los boleos, de las brechas, de los yumbos, etc. Entonces, pero ellos no son considerados en sub ni en asto, ¿no? En la clasificación de Kopecky encontramos gravas, pero también piedras, ¿no? Lo que no vemos aquí. Las piedras son un poquito más grandes que las gravas, ¿ya? Otro factor o otra característica importante para lo que era la granulometría era también las formas, ¿no? La forma de las partículas. La mayoría de las partículas como el limo, fracciones más gruesas, suelen ser de forma regular, ¿no? A diferencia de las fracciones más pequeñas, como en el caso de las arcillosas, que tienen dimensiones muy diferentes, ¿no? Aquí estos les pasé en algún momento, eran las formas que se presentaban en las arenas, ¿no? Observen por favor, aquí tenemos diferentes formas de las arenas, ¿no? Tenemos ahí en la letra A, que está en la parte superior, las arenas de Ottawa, B también son arenas de Ottawa de entre 0.19 a 0.42 milímetros, ¿no? Tenemos varios, en el caso de la letra E, ahí está, ellos son cristales de cuarzo, ¿no? La letra F son cristales de dolomita, y luego tenemos también otros tipos de arenas, ¿sí? Entonces, eh, hay varias formas, ¿no? Varias formas que son muy importantes, ¿no? Aquí tenemos otras arenas, las arenas de Libia o fracción de 0.15 a 0.25 milímetros. Terreno de una factoría nos indican de Brega, fondo del puerto de Brega, que también son suelos arenosos, ¿no? Entonces tenemos ahí varias formas de estos materiales que se utilizan pues para la clasificación, ¿no? En el caso de las arcillas, en el caso de la caulinita, de la hilita, ahí está, ¿no? En el caso de la hilita, 0.3 micras, ¿no? Entonces tienen formas diversas, ¿no? Y sus formas pues ayudan a poder determinar algunas propiedades, como por ejemplo la permeabilidad, ¿no? Aquí tenemos nosotros otras formas, ¿no? Distintas clases de redondez, ¿no? Tenemos en la letra A, tenemos, a ver, tenemos a las angulosas, ¿no? Las subangulosas, las subredondeadas y las muy redondeadas, ¿no? Las últimas, o bueno, empezando de arriba hacia abajo, ¿no? Eh, las últimas vendrían a ser las muy redondeadas, ¿no? Sus formas, estas clases de redondez obedecen también, un segundo,
Bien, disculpen. La textura también se trató en algún momento, ¿no? Y el color, ¿no? El color también era otra parte importante. Bien, en función de estas características, de estas partículas de suelo, es que nosotros podemos realizar la distribución granulométrica, ¿no? La distribución de estas, de la granulometría de suelos de grano grueso, y esta granulometría generalmente, o esta distribución, está determinada mediante un análisis granulométrico por mallas, o también llamado tamices, o también llamado cribas, ¿no? Entonces, este es un análisis mecánico para dibujar esta curva granulométrica. En el caso, por ejemplo, de un suelo de grano fino, la distribución granulométrica puede obtenerse por medio de un análisis granulométrico usando el hidrómetro, o también se le llama, es una distribución o un proceso por sedimentación, ¿ya? Para hacer este proceso, nosotros necesitamos de un hexametafosfato de sodio. Las partículas de suelo se dejan sedimentando, o sea, un día antes, 24 horas antes, y luego se lleva y se coloca en probetas, ¿no? En diferentes probetas, y luego, no está, pensé que estaba, luego se coloca el hidrómetro, ¿ya? Entonces tienen ustedes aquí dos formas, ¿no? Tanto para la primera forma es para los suelos de grano grueso y la segunda es para los suelos de grano fino. Hay dos formas, ¿ya? Método mecánico y método por sedimentación. Aquí nosotros tenemos una curva granulométrica, pero esta curva granulométrica es para suelos de grano grueso, ¿no? Obtenida por un análisis granulométrico utilizando cribas o mallas. Me gustaría que observen en la parte inferior, ¿no? En la parte inferior empieza desde 0.01, luego sigue 0.1, luego sigue 1 y luego sigue 10, ¿ya? Milímetros. Aquí, en todos ellos, en todo lo que es X, lo que se refleja es el tamaño de cada partícula, ¿no? Del grano. Ustedes observan ahí unos puntos negros que unen justamente esta curva granulométrica, ¿no? Y lo que nos indica a nosotros es esta forma, ¿no? ¿Qué forma presenta? Es una forma, no es muy estirada, ¿no? Es una granulometría que se encuentra entre los tamaños de 0.1 hasta 0. A ver, 1, 2, 3, 4, hasta 5 milímetros, ¿ya? De 1 a 10, cada una de esas rectas es un número, la unidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? Entonces, ahora en Y tenemos que va de 0 a 100. 0, 20, 40, 60, 80 y 100. ¿Ya? Estos valores son el porcentaje que pasa y es por peso. ¿Ya? Entonces, 20%, 60%, 80%, 100%, ¿de qué? De un porcentaje que pasa a estas cribas, o estos tamices, o estas mallas. ¿Ya? Y en X, ¿quién se encuentra? Los tamaños de estas partículas. Y ya en la clase pasada, alguno de sus compañeros mostraba las cribas o mallas o tamices, y veíamos allí nosotros el material retenido en cada criba, ¿no? Y lo que podíamos comprobar es que estas partículas, estos granos, no son, pues, no tienen una forma eh, perfecta de decir, o son cuadradas, no, presentan diferentes formas, ¿no? Entonces lo que medimos aquí son porcentajes
que pasan, ¿no? ¿Cuál es lo que predomina ahí en este procedimiento? Aquí tenemos otra curva granulométrica, ¿no? En esta otra curva granulométrica nosotros tenemos los diámetros, ¿no? Diámetros en milímetros, en X. Y fíjese desde dónde está. Para mi lado derecho dice 0.0001. Y luego sigue 0.001. Y luego 0.01. Luego 0.1, 1, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿y quiénes están? Veamos también en las filas, en X, en la parte superior, ¿qué nos indica? Nos dice clasificación ITM o MIT, ¿no? Allí tenemos nosotros a las arenas gruesas, medias y finas. Luego tenemos también a los limos gruesos, limos medios, limos finos. En el caso de los limos, por ejemplo, se encuentran entre 0.0, ¿no? 0.2 hasta 0.0607. Ya entonces tenemos aquí estos tamaños. Y las arcillas. En el caso de las arcillas, tenemos también arcillas gruesas, arcillas medias y arcillas finas. Y también, mire, fíjese sus tamaños, ¿no? Los tamaños empiezan, la arcilla fina desde 0.0001 hasta 0.002, ¿no? Entonces tenemos diferentes formas. ¿Qué es lo que vemos en esta curva granulométrica, ¿no? Lo que vemos es que los materiales que predominan son las arenas y los limos. Arcillas muy poco, ¿no? Si usted se fija los puntos, ¿no?, de unión, tenemos limos y arenas, ¿no? Arcillas bien poquito, casi nada. Y entonces esta curva granulométrica nos sirve a nosotros ¿para qué? Para poder identificar qué materiales existen en el terreno donde usted está proyectando construir algo, algún edificio, algún puente. ¿Qué material está predominando, ¿no? ¿Qué más tenemos en esta curva granulométrica? Acá nos dice, todo lo que está, que tiene un símbolo más, dice por hidrómetro. Por favor, lea en la parte inferior de la vista de la curva granulométrica, dice, por mallas o tamices, todo lo que está con un círculo, y más dice por un hidrómetro. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? De que esta curva granulométrica es el producto de dos análisis, un análisis mecánico y un análisis por sedimentación. ¿Ya? Entonces, para dibujar esta curva granulométrica se han utilizado dos procedimientos. Primero, utilizando las cribas, las mallas, los tamices. Ahí está, ese es uno. Y el otro, lo que está con el símbolo más, es utilizando el análisis hidrométrico, ¿ya? Utilizando el hidrómetro. Entonces, ¿puedo hacer eso? Sí, ahí lo que ha pasado ahí ha ensamblado dos procedimientos, a diferencia de esta curva granulométrica. En esta curva granulométrica de suelos de grano grueso, no se observa eso, no hay ningún ensamble. Sencillamente aquí es un material, ¿no? Que predomina básicamente aquellos que están entre 0.1 y 1. También tenemos para el caso del punto 2, pero es menor cantidad y mucho menor para los que son inferiores a 0.1 en milímetros, ¿no? Entonces aquí no hay ensamble. A ver, Elian Judith Rojas, ¿está viendo el gráfico? Ingeniera, buenas tardes, mi internet está un poco lento y no, está un poco retrasado. Bueno,
Frank Ruiz Romaní. Ingeniera, buenas tardes. En mi caso sí logro observar. Ya, gracias. Henry Ramos, ¿está viendo? Buenas tardes, ingeniera. Sí, Ya. logro ver, ingeniera. Ya. Bien. Esta otra curva granulométrica, la más grande, ¿la están viendo? A ver, Jean Pablo. Ingeniero, buenas tardes. Sí se logra ver, ingeniero. Ya está. Entonces vamos a continuar, ¿ya? Bien, entonces ahí están esas dos curvas granulométricas que ya se han explicado. ¿Y para qué sirven las curvas granulométricas, no? Las curvas granulométricas básicamente sirven para conocer el coeficiente de uniformidad, el CU, y también para conocer el coeficiente de curvatura, CC. ¿Ya? ¿Cómo se hallan estos coeficientes de uniformidad, tanto del CU como el CC? Para conocer ellos, porque son valores adimensionales, tenemos que ubicar el de 10, el de 60 y el de 30, ¿no? Esa es la finalidad, ubicar el de 60, el de 10 y el de 30. Y el de 60, el de 30 y el de 10 son diámetros, ¿no? Que correspondientes al porcentaje que pasan entre 10, 30 y 60% respectivamente. Y estos son utilizados para la clasificación SUC. ¿Ya? Voy a volver a mostrarles las figuras. Ahí está. Bien. Yo quiero, ¿están viendo ya la curva granulométrica, Francesca? Sí, ingeniera, sí la podemos Ya ver. está. Bien. Para el caso del D30, yo tengo que ubicar en el eje Y el 30%, porcentaje de tamaño, ¿no? Entonces yo empiezo 0, 10, 20, 30. 30%. Dice porcentaje del tamaño, ¿no? Ahí está. Porcentaje, 30%. Y ese 30% luego trazo un horizontal y lo llevo hasta donde está la curva granulométrica. Y luego voy a trazar una vertical. Y ese valor es aproximadamente 0.2. ¿Ya? Lo mismo para el caso del D60. En el caso del D60 ubico dónde está 60. A ver, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Muy bien. Y ahora trazo un horizontal y lo llevo hasta donde está la curva granulométrica. Y luego trazo la vertical y leo el diámetro en milímetros. Y esto es aproximadamente 0.1, 2, 3, 4, 0.45. Entonces, a ver, les voy a preguntar. A ver, Jean Paul Sánchez. Para un D10, ¿cuánto vale? ¿Qué valor tiene el D10? Buenas tardes, ingeniera. Sí, tiene 0.04. A ver. D10, ¿ah? D10. Lo ubico 10, trazo la horizontal, luego la vertical. 0.01, 0.02, 0.03, 0.04. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya está ahí. A ver, vamos. James, David, Bernaola. Para el D30, ¿cuánto vale, ah? Sí, ingeniero, el de 30 milímetros, me dicen. No, el D30. ¿Cuánto vale en milímetros? El D30. Aproximadamente 0.3. No. Ubica 30. Empiezas con 0, 10, 20, 30. 30% es el de 30. Entonces ahora llevas esto
hasta donde está la curva y ahora trazo una vertical. ¿Qué valor es ese en milímetros? 0.20. 0.20. Así es. 0.20. Es más de 0.20, ¿no es cierto? Sí, sí, Así es, ingeniero. pero no Me es gusta. 0.30. Pero no es 0.30. Es menos de 0.30, 0.21 de repente. Ya está, a ver. El D60, ¿cuánto da el D60, Javier Cucho? El D60. Javier, Más tarde, ingeniero. buenas tardes. El Mm, de- D60. mm, 01, 0.40 muy bien. 01, 02, 03, 0. Un y pico, poquito sí. más, ¿no? Ajá. Ya está. 1,042. Pero bien, lo interesante es identificarlo, pues, ¿no? ¿Cuánto vale el de 10, el de 30 y el de 60? Y con estos valores, conociendo estos valores, me voy y reemplazo el de 60 y el de 10 en milímetros, ¿no es cierto? Los divido y eso es el CU. En el caso del CC, que es un coeficiente de curvatura, es el de 30 al cuadrado, el de 60 por el de 10. ¿Ya? Entonces, para eso sirve la curva granulométrica. Y el CU y el CC son también valores que me sirven a mí para clasificar mi suelo según SUCO. Bien, hasta ahí es el análisis granulométrico. Ahora veamos por el método mecánico, ¿no? Veamos también otro análisis granulométrico, pero utilizando el hidrómetro. Se basa pues en el principio de la sedimentación de las partículas de suelo con agua, ¿no? Los hidrómetros están calibrados para mostrar la cantidad de suelo que están aún en suspensión en cualquier tiempo t. Es un procedimiento un poquito largo, a diferencia del primer método donde fácilmente se determinan los tamaños de estas partículas. En el caso del hidrómetro es un poquito más largo, ¿no? Puede demorarle de repente una semana, ¿no? Pero me sirve básicamente cuando yo observo que predomina material fino, ¿no? El diámetro máximo de las partículas de suelo aún en suspensión en el tiempo t se determina mediante la ley de Stokes, ¿no? Entonces, en la ley de Stokes, ¿qué necesito conocer? El G, por ejemplo, para este caso, para hallar el diámetro, ¿no? Son 18 veces Z por el GS menos 1 por la densidad del agua sobre L sobre T, ¿no? Entonces, aquí tenemos los equivalentes. El D es el diámetro de la partícula. El GS, pues bien, ya es conocido para nosotros, es la gravedad específica de los sólidos o peso específico de los sólidos. Eta es la viscosidad. Y luego tenemos el peso específico del agua, la longitud efectiva y el tiempo. Entonces ahí tenemos esos datos que me sirven ¿para qué? Para conocer el diámetro. Ahora, este diámetro, ¿entre qué valores está? Entre 0.0002 y 0.20. Entonces ahí están estos valores. Bien. Aquí tenemos nosotros una probeta, ¿no? Esta es una probeta y lo que tenemos es agua, ¿no? Es agua con un material que es el suelo y luego se coloca el hidrómetro. El hidrómetro está allí, que tiene una punta de color negro, ¿no? No sé si lo observan, y que se mantiene en suspensión. Y L es la longitud desde la superficie de la probeta hasta la parte central de este hidrómetro.
Definitivamente el hidrómetro está graduado, pues. No está graduado. ¿Ya? Bien. Esto es en referencia a la granulometría. Ahora vamos a pasar a hablar un poco de la plasticidad. Voy a dejar de compartir. No sé si hubiera alguna pregunta hasta aquí. No hay ninguna pregunta. Pues bien, vamos a pasar. Voy a compartir las otras diapositivas sobre plasticidad, ¿ya? Vamos a ver. Bien. En lo referente a la plasticidad, ¿no? La plasticidad del suelo está referido básicamente a los suelos de partículas finas con un determinado contenido de humedad, ¿no? Suelos plásticos. Siempre tenemos que pasar por esta gran figura que nos ha ayudado a nosotros mucho con la identificación de algunas propiedades físicas del suelo, ¿no? Y muestro esta figura puesto que es muy importante para hablar también sobre la otra propiedad del suelo, que es la plasticidad, ¿no? Entonces, considerando las fases, por ejemplo, sólidas, líquidas, podríamos estar hablando de cuál importante es este punto, ¿no? También en la plasticidad interviene mucho para la clasificación de suelos, ¿no? Les muestro ahí nuevamente la figura. ¿Por qué? Porque conociendo el IP, o sea, el índice plástico, me ayuda a mí a clasificar el suelo según SUB, por ejemplo. Y eso tiene que estar vinculado ¿a quién? A la curva granulométrica. Bien. La plasticidad es una propiedad, ¿no? Es una propiedad de los suelos, de deformarse y también de remoldearse, sin rebote elástico, ¿no? Sin rebote elástico. El contenido de humedad es un parámetro importante en un comportamiento plástico, ¿ya? No hay rebote. Cuando hablamos de elasticidad, y sí, ¿no? En el caso del terreno, del suelo, tenemos que hablar de plasticidad, ¿no? No tiene rebote, pero sí puede deformarse y remoldearse. Bien. Aquí tenemos algunas definiciones de algunos límites de Atterberg que son muy importantes dentro de lo que es la plasticidad. Dentro de los límites de Atterberg habla básicamente de los límites líquido, el LL, el PL, que es el límite plástico, y el SL, que es el límite de contracción. Existen otros límites, como por ejemplo el de pegajosidad y el de cohesividad, ¿no? Pero básicamente para la clasificación de suelo lo que a mí me requieren es conocer el LL, que significa límite líquido, y aquel que se va a encontrar entre el estado plástico y el estado semilíquido. Luego tenemos el PL, que es el límite plástico, aquel que se va a encontrar entre el estado semisólido y el estado plástico. Luego tenemos el SL, ¿no? El límite de contracción,
que se encuentra entre el estado semisólido y el estado sólido, ¿ya? Entonces allí tenemos nosotros estos valores muy importantes, ¿no? Estas fronteras, ¿no? ¿Para qué sirven? Para definir los límites de Atterberg, ¿no? El límite líquido, el límite plástico y el límite de contracción, ¿no? ¿Cómo se definen, no? ¿Qué cosas son estos límites? ¿Qué son estos límites de Atterberg? Son contenidos de humedad, son contenidos, ¿no? Entonces ahí lo observamos en X. En X dice incremento del contenido de agua, claro, cuando está más al estado semilíquido, pues se va incrementando la cantidad de agua. Y en Y tenemos el volumen de la mezcla suelo-agua, ¿ya? El Y, ¿ya? Bien. Aquí tenemos cómo se determina el límite líquido, ¿ya? El límite líquido está allí, es el contenido de humedad y se define cuando se cierra una ranura, ¿no? De 12.7 milímetros mediante 25 golpes. Está determinado usando la copa de Casagrande. Según los procedimientos se encuentran en las normas ACTM de 4318. ¿Qué observo yo ahí en las vistas? 2 copas de Casagrande. Esas copas de bronce que usted observa son llamadas copas de Casagrande. ¿Qué más? Observo una espátula, ¿no? Una espátula y la muestra que se coloca en la copa. ¿Ya? Entonces, esta muestra, terminado el ensayo, lo que se hace es separarla en 2 partes iguales usando un ranurador o también llamado acanalador. ¿No? Se separa la muestra y ustedes observan justo en la primera vista, es algo así como un canal, ¿no? Luego este canal es cerrado mediante golpes. A ver, ¿con cuántos golpes se cierra este canal, ¿no? Este canal tiene aproximadamente 12.7 milímetros, ¿ya? Si se juntara, por ejemplo, los 25 golpes, porque se le da golpes, ahí hay una manivela que no sé si lo observan. Si se juntara, entonces estaríamos nosotros hablando acerca del valor del límite líquido. Pero por lo general no se junta a los 25 golpes, se junta a los 23, a los 27, a los 30 golpes, a los 7, a los 9 golpes. Entonces, esto me ayuda a mí a dibujar una curva o una recta, ¿no? Lo mínimo que se necesita son 4 ensayos para poder conocer el valor del límite líquido. Ahí están los materiales, un recipiente para almacenaje, una vasija de porcelana, una espátula de hoja flexible de unos 75 a 100 milímetros, un aparato de límite líquido o llamado también copa de Casagrande y un acanalador o también llamado ranurador. Luego también se necesita de un calibrador, ¿no? Ya sea incorporado al ranurador o separado, de acuerdo con las dimensiones críticas, ¿no? Y puede ser, si fuera separada por una barra de metal de 10 más menos 0.2 milímetros. También se requiere de una balanza de sensibilidad de 0.01 gramos. Y luego una estufa termostáticamente controlado, ¿ya? A ver, vamos a ver qué más tenemos. Aquí hay más partes. Bien, entonces tenemos aquí la misma copa de Casagrande, ¿no? Tanto mirado de planta o de perfil, de frente, disculpe, de frente, y también de perfil, claro que está de perfil, frontal, ¿no? Bien, en la primera vista que se encuentra en la parte superior está ahí la copa de Casagrande y también tenemos
algunas partes de este ranurador, ¿no? Cuánto tiene que medir, los espesores, etcétera. Bueno, luego está ahí al lado la copa de casa grande de bronce y el lado frontal, ¿no? Donde está la letra A, B y C. ¿Ya? Entonces, y al lado tenemos una manivela, ¿no? Que ayuda a poder, que gire esta copa de casa grande. Bien, en el caso, por ejemplo, de esta figura, la copa de casa grande es mecánica, ¿no? Nosotros ya tenemos otra motorizada que nos ayuda mucho hasta con el conteo, ¿no? Es muy interesante, ¿no? En el caso nuestro, a ver, las anteriores. Por ejemplo, en esta vista, la copa de casa grande es mecánica, no es motorizada, ¿ya? Bien, vamos a buscar otro. Bien, no sé si hubiera alguna pregunta en referencia al límite líquido, para pasar luego al límite plástico. ¿Está claro? Sí, ingeniero, está claro. Ingeniero, disculpe, tengo una duda. Dime. Mostró una curva casi al principio del límite líquido. ¿Cómo se saca esa curva? ¿Está? Sí, ingeniero. ¿Está? Esa misma. Esta. Ya. Sí, ingeniero. Ya. Lo que aquí está indicándonos es lo siguiente, ¿no? Aquí lo que vemos nosotros son los 3 límites de Atterberg. LL significa límite líquido, PL límite plástico y SL límite de contracción. Entonces, y también, ¿qué más vemos aquí? Vemos el concepto de lo que es el LL, el límite líquido, que es aquel que se encuentra entre el estado plástico y el estado semilíquido. En el caso del límite plástico, se encuentra entre el estado semisólido y el plástico y el sólido inferior al, el SL se encuentra entre el estado sólido y el semisólido. Ahora, en referencia a su pregunta, si lo que yo observo aquí es lo siguiente, ¿no? En Y tenemos el volumen de la mezcla suelo-agua. Eso es lo que tenemos, volúmenes, ¿no? ¿Y qué tengo yo en X? Tengo contenidos de humedad. ¿Y qué me dice aquí? A mayor contenido de humedad, ¿no? El mayor contenido de humedad, cuyos volúmenes también de la mezcla de suelo y agua son grandes, ¿quiénes se encuentran allí? Se encuentran el valor del límite líquido. Eso es lo que me dice. Eso es porque no hay valores, no sé si usted se da cuenta, no hay números, simplemente es una representación. A ver, otro. Ya dijimos que en el caso del límite líquido es aquel que presenta un contenido de agua mucho más grande, ¿no? Grande. ¿Cuál es el más pequeño? El SL, ¿no? El SL, el límite de contracción, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ve aquí? Lo que se ve es que tiene a menor contenido de agua, significa la muestra más seca. También el volumen de la mezcla de suelo-agua también es menor, es más pequeña. Por eso es que en la definición se habla pues de 2 estados, ¿no? Estado sólido y el estado semisólido. No hay gran cambio de volumen, ¿no? Es pequeño. También su contenido de humedad es casi seco. ¿Ya? ¿Y esto cómo se dibuja? Conociendo los valores, ¿no? Conociendo cuánto vale el límite líquido del suelo de Palián, cuánto vale el valor del límite líquido de
a ver, de Acoya, no lo sé. ¿Ya? Entonces, tenemos diferentes valores, ¿no? De los límites líquidos, pero todo depende de qué contenido de humedad versus sus volúmenes. ¿Ya? ¿Está claro? Necesita de todas maneras el LL, pues necesita, ¿no? El LPL. Sí, ingeniera, está claro, gracias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Bien. Ahora pasemos a otro valor, el límite plástico, ¿no? El límite plástico también es un contenido de humedad, un contenido de agua, en el cual el suelo se agrieta al formarse pequeños bastoncitos o rollitos. Entonces tiene que agrietarse. ¿Cuánto es el diámetro de estos rollitos o de estos bastoncitos? De 3,18 milímetros. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos una placa de vidrio sobre el cual hay estas muestras, estos rollitos, y tienen que agrietarse, ¿no es cierto?, a los 3,18 milímetros. Entonces, si es que observamos ello, definiríamos nosotros que estamos en el límite plástico, ¿ya? Y es muy diferente al caso anterior, ¿no? El caso anterior no estaba pues sobre una placa de vidrio, ¿no? Lo que se tenía era justamente una copa de bronce, ¿no? Donde se le coloca ahí el suelo y luego se forma algo así como una luna, y luego lo que se hace es separar con el acanalador o ranurador. En el otro caso del límite plástico, no hay copa de casa grande, ¿no? Lo que se tiene es muestras de suelo sobre una placa de vidrio, se forman unas esferas, y luego las esferas pequeñas, muy pequeñitas, y luego con la palma de la mano los vamos deslizando hasta convertirlos en esos bastoncitos o rollitos de 3,18 milímetros. Y luego, cuando ya empiecen a contraerse, a agrietarse, significa que es un indicativo para hablar de este límite, ¿no? El procedimiento, ¿no? Ahí tenemos nosotros el procedimiento para lo que es el límite plástico, ¿no? ¿Qué necesito? Un tamiz número 40, la espátula flexible, se refiere a la muestra con la que va a trabajar, la va a batir esa muestra con agua. Un recipiente para almacenaje de porcelana similar, una balanza de 0,01, un horno o estufa termostáticamente controlado, regulable, agua destilada, placa de vidrio y la pipeta. ¿Ya? Entonces todo eso usted necesita para que pueda trabajar esta muestra y luego formar ese. Ya. ¿Alguna pregunta sobre el límite plástico, por favor? Bien, como está claro, vamos a pasar al otro límite, que es el límite de contracción. Es diferente, ¿vio? Aquí lo que se necesita es un molde, y la muestra que se coloca es básicamente, es casi sólida, está entre ese estado, ¿no? Semisólido y el sólido, ¿no? Es una muestra mucho más consistente, se utilizan otros equipitos, otros materiales, como por ejemplo este molde, ¿no? Donde se va a colocar el suelo, que luego es pesado y llevado al horno, porque tiene que secar este panecillo, son panecillos, ¿no?
El límite de contracción es un contenido de agua en el cual el suelo no sufre ningún cambio adicional de volumen con la pérdida de agua. Es un contenido mínimo de agua por debajo del cual una reducción de la cantidad de agua no causará una disminución de volumen de la muestra de suelo. Entonces, me voy a volver a la figura anterior. Y observemos el concepto. Mire, ve, el concepto de límite de contracción es aquel donde no se producen cambios de volumen. El volumen es constante, ¿no? Mire, ve, volumen de la mezcla de suelo-agua, ahí está, es constante, es un solo valor, no aumenta, ¿no? Sin embargo, en el límite líquido no vemos eso, ¿no? Aquí sí. Entonces se coge esa muestra donde no observo yo cambios de volúmenes, ahí tengo yo que utilizar esa muestra, colocarlo en este molde, pesarlo y llevarlo al horno. No hay cambio de volumen, ¿no? Entonces voy a volver a la figurita. Ahí está, ¿ve? Bien. Una vez que ya secó la muestra, lo que voy a hacer es determinar el volumen de esta muestra. Y para determinar el volumen de esta muestra, necesito trabajar con mercurio. ¿Ya? Ya no puedo sumergirlo, ¿no? Porque es un suelo de material fino. Ahí están los materiales, ¿no? Ahí tiene usted una probeta, tiene usted un vasito de cristal, tiene usted el molde y tiene usted el pocillo, ¿no? En el caso, por ejemplo, ya, y la placa de 3 puntas, no sé si lo observa, está en la parte inferior, hay 3 puntas, ¿no? Esa es la plaquita que se necesita para poder trabajarlo, ¿no? Lo que se hace es que en este vasito de cristal se coloca el panecillo y luego se coloca la placa y eh, esas 3 puntas van encima de la cara de la muestra, encima de esta muestra. Se retira el panecillo ya seco, se lleva a un pocillito de cristal, ¿no? O sea, transparente, y encima coloco la plaquita de las 3 puntas, ¿no? Y luego lo que voy a hacer es ver cuánto es el material que rebasa, o sea que, y vendría a ser el volumen, ¿no? El volumen de ese material. Bien, materiales, también número 40, recipiente de porcelana, espátula, pipeta, cápsula de contracción, placa de vidrio con 3 apoyos, recipiente volumétrico y placa plana, mercurio metálico, ¿ya? Entonces todo eso necesito para hacer el ensayo. Aquí tenemos, bueno, algunos otros materiales adicionales, ¿no? Como por ejemplo, recipientes para la humedad, balanzas, hornos o estufas, ¿no? Sabemos que la diferencia entre la estufa tiene menos, es capaz de soportar menor cantidad de calor, ¿no? Más pequeña. Y bueno, unas reglas de metal de 100 milímetros, guantes, ¿no? Que son muy importantes. Bien. Aquí tenemos el recipiente, ¿no? Los materiales que se utiliza para hacer este ensayo. Este límite de contracción es muy utilizado en carreteras, ¿no? Porque ahí no pueden presentarse pues grandes cambios de volumen, ¿no? Entonces, es muy utilizado este valor. ¿Qué más tenemos aquí? Un platillo, dice, de porcelana, mercurio desplazado por la muestra seca, ¿ya? Ahí están, antes del encogimiento y después del encogimiento y la placa de las 3 puntas.
En la parte superior, ¿no? En la parte superior, usted lee LC, límite de contracción, en porcentajes. Claro, es un contenido de humedad, ¿no? Este contenido, este valor del límite de contracción, ¿qué necesito? Para su cálculo necesito conocer el W, que es el contenido de humedad. Necesito conocer el volumen, ¿no? Del suelo húmedo y el volumen del suelo seco. El volumen del suelo húmedo no hay ningún problema, puesto que estoy utilizando un molde que tiene un diámetro conocido y una altura, se puede determinar, ¿no? El detalle está en conocer el volumen del suelo seco, o sea, de este panecillo. Y para conocer es que se utiliza el mercurio, ¿no? Con esa finalidad. Bueno, todo esto multiplicado por la densidad y por 100. De esta forma se obtiene el límite de contracción. Entonces alguien me preguntará, ingeniera, usted ya nos está dando la fórmula del límite de contracción. ¿Y cómo se halla el límite líquido? Es un contenido de humedad. Y el límite plástico también es un contenido de humedad. Y para ambos casos, lo único que se necesita son pesos del suelo húmedo, peso del suelo seco, ¿no? Eso es todo. ¿Ya? En el caso del límite de contracción, lo que se necesita adicionalmente son volúmenes, ¿no? Volúmenes. Bien, aquí tenemos una tabla sobre algunos valores típicos de los límites líquidos y límites plásticos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la caulinita, el LL de 35 al 100%. El LP, límite plástico, del 25 al 35%. En el caso de la hilita, del 50 al 100%. Y en el caso del límite plástico, entre 30 y 60, ¿no? En el caso de la mormorionita es altísimo, de 100 a 800, y el límite plástico de 50 a 100. En el caso de las arcillas, ya sea de Boston, de Chicago, de Luisiana, de Londres, de Cambridge, de Montana, ahí están los valores de los límites líquidos, ¿no? 40, 60, 75, 66, 39, 52. Y también está el límite plástico, ¿no? 20, 20, 25, 27, 21, 18 y 32. Entonces, ya tengo el límite líquido, ya tengo el límite plástico. El siguiente paso al tener estos dos valores es determinar o conocer el índice plástico, el IP, ¿no? Y el índice plástico no es más que la resta entre el límite líquido menos el límite plástico. ¿Ya? Entonces, yo les pregunto, si las arcillas de Londres, ¿no? Ahí está, y el límite líquido es 66, ¿no? Y el límite plástico es 27, ¿cuánto vale el IP? A ver. Voy a pasar un segundito a la pizarra para explicar ello, por favor, y me van dictando cuánto vale el IP. De nuevo, arcilla de Londres, 66%. Y el límite plástico, 27%. ¿Ya? Y voy a pasar a la pizarra. No quiere pasar a la pizarra. Oh. A ver, vamos a ver qué está pasando. Bueno, no quiere pasar a la pizarra. No nos está permitiendo, no sé qué ha pasado. Pero bien, ¿cuánto nos daba el IP, jóvenes? 39, ingeniera. ¿Cuánto? 39. Muy bien.
Entonces, vamos guardando este dato, ¿ya? Entonces, en la arcilla de Londres, ay, qué raro la pizarra. El IP es 39, ¿no? Ahora vamos a ver con la arcilla azul de Boston. En la arcilla azul de Boston nos dice que el límite líquido es 40 y el límite plástico es 20. Entonces, en la arcilla de Boston, ¿ya? El IP es 20, ¿no es cierto? A ver, otra más. Bien, ya sean las arcillas de Londres o de Boston, son valores bien grandes como IP, ¿no? 20 y 39. Entonces, estoy viendo que en la mayoría de los casos de las arcillas va a haber una gran diferencia, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a ver, las arcillas de Chicago, por ejemplo, ahí nos dicen el límite líquido 60 y el límite plástico 20. Entonces estamos hablando de un IP de 40, ¿no? Son grandes estos valores. ¿Por qué ¿por qué es importante el IP? El IP, que es el índice de plasticidad, ¿no? Es muy importante también para la clasificación de suelos. ¿Por qué? Porque es un indicativo por ejemplo, para poder definir o separar a los materiales, por ejemplo, muy plásticos, a los de mediana plasticidad y a los de baja plasticidad, ¿no? En estos casos, para cualquiera de estos, me ha salido más de 20, más de 17, por lo tanto, es un suelo altamente plástico, ¿ya? Entonces, allí tenemos estos valores. También, mire, ve, cuando usted va a clasificar sus suelos según SUC, ¿no? Cuando usted lo va a clasificar, necesita del IP y por favor quisiera que observen en la recta de las Y, está entre 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70% del PI, ¿no? Ahí está ese PI que acaban ustedes de hallar, 40, 20, 39. Allí tienen que ubicarlo. Y en X, fíjese por favor en X, está 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100%. Ahora, por ejemplo, si es que el PI es 40, a ver, Daniel Misael, si el PI es 40 y el LL es 60, ¿no? 40 y 60, ¿a quiénes encontramos a qué tipo de suelo según SUC? ¿A un CHU o H? A esos encontramos. Por ejemplo, si es que fuera un IP del 10%, ¿ya? Y un LL de 20, ¿a quiénes encontraríamos ahí? Veíamos que está un CLU o L. Es otro tipo de suelo, según SUC. Finalmente, si es que tuviéramos un PI de 5%, ¿no? 5%, y un LL de 15, ¿de qué tipo cuál sería la clasificación Esmeralda? Presente, ingeniera, buenas tardes. Bueno, Sería un CL, ML. muy bien. Un CL, un ML. ¿Pero qué significa eso en cristiano? Muchos me estarían preguntando ¿y qué significa? La letra C viene, es la primera letra de clay en inglés, ¿no? Que significa arcilla. A eso se refiere. ¿Ya? Lo viene de los suelos orgánicos, ¿no? M viene de mol, ¿no? Mol es limo,
¿Ya? Entonces, H, high, o sea, altamente orgánicos, etcétera. ¿Ya? Entonces, son las letras de cada tipo de suelo. Según SUC, vamos a tener a las gravas, gravel, conocido con la letra G. Y si es que es un G más un W, W significa well, que es bien, ¿no? Gravas bien graduadas, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos un C, un SC, S viene de sand, que significa arena, ¿no? Arena. Y dijimos SC, S, arena, y C, clay, arcilla, arena arcillosa, ¿ya? A ver, otro. A ver, un SW, por ejemplo. SW, sand, arena, y W, well, bien, ¿no es cierto? Arena, bien graduada, ¿ya? Entonces vamos a tener diferentes simbologías o letras para la designación de la clasificación SUC. Pero para este caso de la propuesta de Casagrande, vamos a necesitar el PI o IP, también se le conoce así, y el límite líquido. Y sobre ello, pues, ¿qué más tenemos? El PI, mire, ahí hay dos líneas, la línea U y la línea A. La línea A está allí, por favor véalo, y por ahí, debajo de la línea A, dice PI igual a 0.73, paréntesis, LL menos 20. LL, ¿qué significa, Fran? Fran Toscano. ¿Qué significa LL? Creo que no me escucha. Geraldine. Geraldine está en clase. Sí, ingeniera, buenas tardes. ¿Ya? ¿Qué significa LL? A ver, un ratito. Bueno, LL significa... En la pizarra, fíjese, a ver, ahí en la pantalla está escrito. Está en la dirección X. Índice. No, límite líquido. Así es, límite líquido. ¿Ya? Entonces, debajo de la línea A está el MHUOH. PI igual a 0.73, el LL menos 20. Y arriba, encima de la línea A, está la línea U. Esa línea entrecortada es la línea U. Y la línea U es igual al PI igual a 0.9 LL menos 8. ¿Ya? Entonces, a repasar esto, por favor. Esto es muy importante. Bien. Entonces, bueno, ahí está el índice de plasticidad, LL menos LP. Y yo les estaba indicando acerca de la importancia justamente de estos valores, ¿no? Hablábamos de suelos plásticos de alta plasticidad, de mediana plasticidad y de baja plasticidad. ¿Por qué? Cuando usted va a hacer, por ejemplo, un proyecto, por ejemplo, de pavimentación, hay ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, les dicen, quiero un IP menor al 2% o igual al 2%. Entonces estamos, o menor al 4%. Entonces estamos hablando de suelos de baja plasticidad. Nunca le van a pedir un IP de 20, ¿no? Me refiero para esta obra de pavimentación, ¿no? ¿Ya? Entonces, no queremos suelos que estén deformándose o que cambien de volumen al contacto con el agua, ¿no? Queremos suelos que se mantengan casi constantes, ¿no? Otro índice importante es el índice de fluidez, el índice de tenacidad, etc. ¿Y? Entonces ahí tenemos varios puntos importantes para poder clasificar nuestros suelos según SUC y según ASTO.
Bien. Nos vamos a quedar hasta aquí, pero les voy a dejar una pequeña tarea. A ver, ¿dónde está esto? Bien. Entonces, lo que yo entiendo ya está. Bien, para la próxima clase me van a traer lo que son clasificaciones de suelos. La clasificación SUC y la clasificación ASTO son dos clasificaciones muy conocidas que el mercado pues también nos pide cuando se trata de elaborar algún proyecto, ya sea de pavimentación, de algún edificio, construcción de algún edificio, etcétera. ¿Ya? Hay varias otras clasificaciones, por ejemplo, hay clasificaciones del Ministerio de Agricultura, de la Fuerza Aérea, etcétera. Diferentes clasificaciones. Eso es lo que yo necesito. Y con un ejemplo. ¿Ya? Más un ejemplo. Ya está. ¿Quiénes lo van a traer? Aquí está presente. A ver, vamos a empezar de una vez. A ver, vamos a ver. A ver. Anthony Brian Chávez. ¿Ya? Brian Chávez. Y luego va a traer también Branimir Martín Alarcón. ¿Ya? Branimir. Y luego, finalmente, va a traer Clever Unique Mercado. Ya está. Entonces, ellos tres, y luego yo voy a explicarles y también en el momento vamos a dejar ejercicios para que puedan resolverlos en el momento. ¿Ya? Entonces, a los tres jóvenes se les deja esa tarea para la próxima clase, que es este miércoles. No sé si hubiera alguna pregunta, por favor. Si hubiera alguna pregunta sobre estos temas que se han tratado el día de hoy, la granulometría, la curva granulométrica y los límites de plasticidad, ¿no? Líquido, plástico y de contracción. ¿Hubiera alguna pregunta? Ingeniera, ¿me escucha? Sí, adelante, le escucho. Ingeniera, quería preguntarle, para poder hallar todos estos índices, estos límites que hemos desarrollado, el suelo, ¿cómo debe estar? ¿En su forma natural o tenemos que llevarlo primero a un horno? Ya, muy bien, muy buena pregunta. La muestra que usted extrae del laboratorio, ¿no? Tiene que ser secada, ¿no? Hay que secarlo en el horno y luego tamizarlo, ¿no? Se utiliza el tamiz número 40, aquí está dentro de los materiales, a ver, ahí está. Por ejemplo, para el caso del límite plástico o del límite líquido son los pasantes de la 40, pero tiene que estar seco. Una vez que ya está seco el material, se le comienza a incorporar diferentes contenidos de humedad. Son varios ensayos que vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, en el caso del límite líquido, ¿dónde está? A ver. Por ejemplo, esa consistencia que usted observa de ese suelo que está en la copa de Casagrande es para un valor. Luego, en el pocillo, usted tiene un pocillo con una muestra seca, le va a agregar de repente más agua, ¿no? Le agrega más agua y va a formar una nueva masa, no. Y esa nueva muestra, pues vuelve a colocarlo en la copa y obtiene otro valor. Y así, es preferible ir aumentando. Se le pide mínimamente 4 ensayos, ¿no? Con diferentes contenidos de humedad. Diferentes contenidos de humedad, porque va a tener que dibujar
¿no? Se dibuja en un papel semilogarítmico para poder conocer el valor del límite líquido. Si bien es cierto, son contenidos de humedad, ¿no? Sin embargo, con la muestra que voy a trabajar son los pasantes del tamiz número 40. Por eso es que los procedimientos son diferentes, ¿no? Como concepto es un contenido de humedad porque se requiere de pesos húmedos, pesos de suelo seco, como tal. Pero como procedimiento es otro procedimiento, ¿no? Y uno de ellos es el material pasante, la malla número 40, ¿no? Y a la cual se le va agregando una cierta cantidad de agua, ¿no? 4 veces, ¿no? Para que yo pueda obtener 4 contenidos de humedad. Bueno, esa es una recomendación, ¿no? Nos dicen 3, pero generalmente se les pide 4, ¿no? Por varios motivos. Ya está. ¿Alguna pregunta más? Ninguna, chicos. ¿Está todo claro? Por ejemplo, para el límite plástico. Ahí está, mire, ve. Ahí usted ve los bastoncitos. Estos bastoncitos están son casi, su consistencia es diferente al caso anterior. No sé si lo vio en la parte de la Copa Casa Grande, es otro. Estos bastoncitos tienen otro contenido de humedad. Pero el que a mí me sirve, dice, para este fin, es cuando el suelo, dice, se define como el contenido de agua, muy bien, con el cual el suelo se agrieta, no tiene que agrietarse esos bastoncitos, ¿no? O esos rollitos se tienen que agrietar. Eso es el concepto, ¿no? ¿A qué diámetro? De 3.18 milímetros. ¿Con qué lo voy a medir? En el laboratorio usted tiene su pie de rey, o también llamado vernier, ¿no? Con eso va a tener usted que medir los diámetros de estos bastoncitos. Bien, ¿alguna pregunta más, jóvenes? Muy bien, entonces nos despedimos hasta el día miércoles. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Gracias. hasta luego. Que les vaya bien, nos Hasta la vemos. próxima, ingeniera. Hasta luego.